tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos de nuevo. Gracias por acompañarnos en este tiempo donde hemos estado estudiando un tema muy relevante como lo es acerca de la creación y sobre todo poder ver cuál es el propósito de tal creación. Así que gracias por acompañarnos en este tiempo que estamos estudiando esta serie que se conoce como La Esperanza. Como les dije al principio, el propósito es poder meditar sobre este tema que tiene que ver con el propósito de la creación. Todo cuanto ha sido creado, evidentemente si ha sido creado es porque hay un creador. Y si hay un creador, detrás de todo esto hay un diseño. Es decir, hay una causa, hay un propósito de por qué todo lo que existe, existe. Hace como unos 2 años, vi yo en un panel 2 hombres muy estudiosos, ambos doctores en su rama. Lo único que uno era ateo y el otro realmente era creyente. Y lo que estaba en litigio era reconocer la existencia de Dios basado en la creación. Y uno de ellos, el que creía en Dios, decía es que todo cuanto existe, existe con un propósito. Y ese propósito nos muestra de que detrás de esa creación hay alguien que hizo todo eso para que se cumpliera tal propósito. Sin embargo, el otro que no creía en Dios decía que en realidad las cosas que existían por casualidad y que no tenían ningún propósito alguno. Nosotros creemos de que en realidad si hay un creador, pues entonces hay un propósito. Y la pregunta es, ¿y qué tan importante es saber el propósito? Y tiene que ver mucho. Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que existe un propósito, entonces nos damos cuenta que aquello que ha sido creado tiene la manera adecuada de cómo ha de funcionar para llegar a ese propósito. ¿Ve? Es decir, como por ejemplo, más de alguna vez nosotros hemos comprado algún enser electrónico, puede ser también enseres domésticos, y que traen cierta complicación, cierto complejo en cuanto a su manejo, que entonces los creadores suelen acompañarlo con un manual para mostrarnos cómo funciona. Es decir, ese manual nos está diciendo cuál es el propósito de ese aparato, de ese equipo. Y por eso es que también lo acompañan con un manual para que nosotros lo hagamos que funcione de tal manera que alcancemos el objetivo o el propósito de por qué aquello fue creado. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en varias ocasiones nos muestra de que las cosas que han sido hechas para que funcionen y al funcionar alcanzar algún propósito. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 16, y también esto se logra ver en Marcos, Él nos dice que no es bueno, dice, poner un remiendo nuevo sobre una tela que sea vieja. ¿Por qué? Dice, porque lo nuevo tarde o temprano va a tirar de lo viejo y entonces se va a hacer peor la rotura. De esto mismo también hablaba acerca de el vino y los odres. Decía, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Pues cuando el vino nuevo se fermenta, echa a perder prácticamente el odre que era un odre viejo. Y entonces el problema es que ambas cosas se van a dañar. El odre se va a romper y el vino se va a derramar. En otra ocasión también la Biblia nos habla acerca de que no es bueno también juntar a la hora de arar. Decía el Señor, no pondrán ustedes a arar un buey al lado de un asno. ¿Por qué? Porque los dos no van a funcionar como han sido diseñado la labor que se tiene que desarrollar en el campo. Y así podríamos ver nosotros continuamente
que cada cosa que se ha sido creada para que funcione de la manera adecuada. Pero la pregunta es, ¿y por qué acaso Dios creó a la humanidad llena de maldad? ¿Será que Dios realmente ha permitido que muchas veces padezcamos de tristeza, de desánimo? ¿Nos habrá creado para que vivamos en depresiones? No. Bueno, entonces alguien dice, entonces, ¿cómo fue que Dios nos creó? ¿Cómo es que Dios nos diseñó? No queremos que Dios nos haya diseñado para que vivamos vidas frustradas. El desarrollo de lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver precisamente con eso. Que Dios no nos creó para que funcionáramos mal. Hoy queremos comprender por qué es que vino el mal o de dónde se origina el mal. Y esto lo vamos a ver a través de dos creaciones, ¿verdad? Una creación tiene que ver al nivel celestial, la creación de los ángeles, y lo otro también con la creación del hombre. Quiero decirles que Dios nos ha creado para que seamos felices, para que vivamos en armonía, para que funcionáramos bien. Pero sobre todo Dios ha querido que nosotros funcionáramos para que nosotros le pudiéramos dar gloria a Dios. Que en nuestros corazones realmente viviéramos para Dios y que al vivir para Dios nosotros fuéramos felices. Así que queremos darle respuesta a la pregunta, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Por qué existe tanta maldad en este mundo, tanta injusticia, tanta desigualdad? ¿De dónde surge la maldad en los hombres? Así que esto último es lo que nosotros queremos darle respuesta, ¿verdad? A de dónde surge la maldad. Quisiéramos ver en primer lugar que todo comienza en la esfera celestial. Se dice, la palabra de Dios, la historia que Dios nos muestra en su santa palabra, que Dios creó un querubín. Quiero decirle que esto es a nivel de la esfera celestial. Y Dios creó a estos ángeles. Y los ángeles fueron creados para que estuvieran alrededor de la presencia de Dios y que le pudieran glorificar. De más está decirles que Dios en su palabra nos muestra de que todo lo que Él ha creado, lo ha creado para su gloria, para que manifieste su sabiduría y para que su imagen pueda ser también reflejada. Hay un pasaje yo diría, muy revelador. Lo escribió San Pablo cuando escribió esta carta a una iglesia que se llama la iglesia de Colosas. En el capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice que en Él fueron creadas las cosas, es decir, en Dios, en Cristo también, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice que todo fue creado por medio de Él y también para Él. Y que Él es antes de todas las cosas, pero por otro lado dice que todas las cosas son sustentadas por Él. Así que, bueno, es en la esfera celestial. Antes de que el hombre fuera creado, pues Dios creó a los ángeles. ¿Y quiénes eran los ángeles? Seres espirituales, inteligentes, poderosos, que rodeaban la gloria del Señor, están delante del Señor. Pero entre ellos Dios hizo a uno especial. Uno que era llamado el querubín, lucero de la mañana. Quiero decirles que la Biblia nos dice de que Él fue creado con mucha hermosura. Por eso es que decimos que estamos hablando de alguien especial. En el profeta Ezequiel, en el capítulo 28 y versículo 14, nos habla de la existencia de este querubín. Dice la palabra de Dios, tú querubín, grande, protector,
yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces vemos la existencia de este querubín, pero también vemos la hermosura con la que Dios lo hizo. Como dicen, Dios puso gracia en este querubín que lo hizo más hermoso que todos los que existían. Eso usted lo puede ver con el mismo profeta Ezequiel en el capítulo 28 y versículo 12. Dice la Escritura: tú eras el sello de la perfección. Capítulo 28, versículo 12. Lleno de sabiduría, fuiste acabado de hermosura. Miren qué tremendo. En Edén, en el huerto de Dios, allí estuviste. Y fuiste creado, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, beritlo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y esa era la vestidura de él. También se dice que el día que fue creado, los tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ese día de la creación. Estamos hablando de alguien muy especial. Este querubín estaba cuidando la gloria de Dios. Sin embargo, lamentablemente sucedió algo tremendo. Y es que finalmente en él se encontró maldad. En él se encontró el pecado. En él se encontró el orgullo y el egoísmo. Allí mismo en Ezequiel, en el capítulo 28, pero ahora en el versículo 15, se dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, dice, maldad. Y todo fue a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y también, dice, pecaste. Por lo tanto, dice el Señor, yo te eché, te quité, te aparté del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh, tú que eras el querubín protector. Tu corazón se enalteció, dice, a causa de tu hermosura. Corrompiste también tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por lo tanto, yo te arrojé. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que este querubín, teniendo la oportunidad de elegir porque tenía el libre albedrío, él prácticamente, diríamos, eligió el desobedecer. Él eligió hacer su propia voluntad en lugar de querer amar a Dios, en lugar de estar sirviéndole a Dios, prácticamente cayó en desobediencia. Queremos ver algunas acciones de esta personalidad conocida como Lucero de la mañana. ¿Qué fue lo que se encontró en él que prácticamente, diríamos, sería un resultado de maldad en el corazón? Bueno, se encontró iniquidad en el versículo que leímos anteriormente, es decir, había iniquidad en su vida. Se encontró también en él maldad y por otro lado dice que pecó. En el original la palabra pecar significa equivocarse, significa cometer una falta, cometer un error, significa no pegar en el blanco, que era la intención de poder decir, hacer lo correcto. En él se encontró esta equivocación, cometió un error. También nos habla de que su corazón se enalteció, es decir, se llenó de orgullo. Y se llenó de orgullo porque como que reconocía que no había nadie más hermoso que él. Como que tenía ciertas peculiaridades que nadie las poseía, que entonces se enalteció su corazón y la sabiduría que llegó a tener se corrompió y todo es por su vanidad. También quiero decirles que no solamente Ezequiel habló de él. El profeta Isaías narra, y en esta vez con más detalle, cómo fue que apareció ahora en este lucero de la mañana
que cambiaría su nombre a Satanás, ¿cómo es que apareció en él la maldad? ¿Cómo es que apareció el pecado del egoísmo y del orgullo? En Isaías capítulo 14, en el versículo 11 dice que él tuvo que descender al Seol por causa de la soberbia. El sonido de sus arpas, dice, gusanos llegarán a ser tu cama, gusanos te cubrirán. Isaías capítulo 14, ahora en el versículo 12 dice, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahora dice, cortado eres por tierra, porque tú debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, y aquí vamos a ver lo que se halló en el corazón de Lucero, quien más adelante vino a ser Satanás. Fíjese lo que se encontró en él. Esto era el engaño que él tenía, porque decía, subiré al cielo, yo estaré en lo alto, junto a las estrellas de Dios, allí voy a levantar mi trono y en el monte del testimonio, allí me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes, subiré y voy a ser semejante al Altísimo. Lo que se lograba ver en él era soberbia, actitudes de un total orgullo combinado con el egoísmo. Porque él lo que quería era posición, él lo que quería era reconocimiento. Él no quería ser alguien que estuviera colaborando, él quería quitarle el lugar prácticamente a Dios. Vea las palabras que él usaba, como dice más adelante Jesucristo, decía que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. ¿Qué es lo que dijo él? Él decía, yo voy a subir al cielo. Yo no quiero estar allá abajo, yo quiero estar arriba. Subiré al cielo, en lo alto, donde están las estrellas. Allí dice, voy a levantar mi gobierno, mi trono, y me voy a sentar en el monte del testimonio. Voy a subir por arriba de las nubes. Y lo más tremendo que dijo, voy a ser semejante al Altísimo. Lucero, en su admiración, ¿verdad? Al ser él admirado por los demás ángeles, él hizo algo que también lo dañó. Trató de convencer a los ángeles para que lo siguieran y estos deseos que habían en él, que también fueran conquistados. Y entonces se dice que Satanás, o en ese momento Lucero, hizo contrataciones para que los ángeles se unieran a él. Y esto también lo echó a perder en su propia vida. En Ezequiel, capítulo 28 y versículo 16 dice, se halló en ti maldad. ¿Por qué? Dice, a causa de tus contrataciones. Así que, mis amados, él logró engañar a la tercera parte de los ángeles, los cuales más adelante estos ángeles se convertirían en demonios, espíritus de demonio, y que juntamente con el lucero de la mañana y estos ángeles fueron lanzados a la tierra. Y fue donde a partir de ahí es conocido como Satanás, como el diablo, como el mentiroso, como el engañador, y sus ángeles que los contrató él, a partir de allí eran reconocidos como demonios. ¿Qué hizo Dios? Decretó un juicio sobre él, sobre esta criatura que él hizo. Por ejemplo, el nombre fue cambiado. Se cambió ya, ¿verdad? Como la naturaleza de él era la mentira, el engaño y la maldad, entonces se le puso un nombre adecuado a su naturaleza. Se le dio el nombre de Satanás, se le dio el nombre de el diablo, que quiere decir el engañador. Y por otro lado, en este juicio fue quitado del cielo y lanzado a la tierra. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Lucas capítulo 10 y versículo 18. Y les dijo, yo, dice, vi a Satanás caer del cielo como un rayo.
Es decir, Satanás vino a esta tierra y prácticamente vino a dañar la tierra. Cuando Dios creó la tierra, todos creemos que Dios la creó ordenada, Dios la creó conforme su voluntad y su diseño. Pero de Génesis 1 a Génesis 2 encontramos que la tierra se encuentra en un caos. En el versículo 2 nos dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, pero por otro lado las tinieblas cubrían toda la tierra. Era un caos. Pero creemos que fue por causa de que Satanás había venido a dañar y arruinó lo que Dios había creado. Dios también ha decretado que en su debido momento Satanás será destruido totalmente, ¿verdad? Es decir, esta maldad que él trajo a este mundo o que venía en él, tarde o temprano habría de ser eliminado. Satanás, decíamos, siendo creado por Dios en su libre albedrío, lamentablemente escogió dejar de vivir y de existir para Dios. Él tuvo la oportunidad de escoger y de elegir vivir para Dios, pero sin embargo abandonó ese propósito y entonces comenzó a vivir de una manera egoísta y orgullosa, lo cual se traduce en el pecado. Es a partir, mis hermanos, que de ese momento él se volvió un enemigo de Dios. Satanás se volvió enemigo de Dios, pero también Satanás se volvió enemigo de la creación que Dios hizo. ¿Por qué? Porque toda la creación había sido hecha para darle gloria al Señor. Y la creación funcionaba perfectamente bien, cumpliendo el propósito por el que había sido hecho, porque glorificaba y le servía a Dios. Sin embargo, el maligno lo que desea es destruirla y también llenarla de su misma naturaleza. Ahora, quiero decirles algo muy interesante. Hay una creación que es la creación que más refleja a Dios. Y esta creación tiene que ver con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiso poner su imagen y su semejanza en el hombre de una manera más, dijéramos, reconocida. ¿Qué sucede? Que Satanás, al ver de que el hombre refleja mayormente la gloria de Dios y que el hombre realmente estaba trabajando en el huerto del Edén y con esto honraba a Dios, que entonces él enfiló su mirada y sus malas intenciones tanto en la creación, pero sobre todo sobre el hombre. Él quería destruir al hombre, impregnarle de su egoísmo, de su orgullo, de su naturaleza, para que ya no cumpliera la función de glorificar y de servirle a Dios. Y es lo que Satanás hasta el día de hoy, pues todavía tiene esas mismas intenciones. Sin embargo, quiero decirles lo siguiente. Satanás es alguien que cayó en su propio engaño y logró mostrar lo que realmente había en él, su maldad. Sin embargo, quiero decirles lo siguiente. Dios ha decretado destruir a Satanás y también destruir su dominio. Él está por un tiempo, pero aún así también él está cumpliendo un propósito. Quiero decirles que Dios decretó un juicio sobre Satanás y creemos que Satanás lo sabe, porque Dios decretó que finalmente habría de ser destruido. En Génesis está la primer profecía mesiánica y también la profecía del juicio final sobre Satanás. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le dijo a la serpiente, a Satanás, le dijo, y voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y dice, esta te herirá en la cabeza, como quien dice, te va a destruir, aunque tú le herirás en el calcañar.
¿Qué está diciendo? Que Satanás, quien es el fabricante de la maldad, el que ha venido a traer a este mundo la manifestación de este dolor, finalmente él va a ser destruido. Habrá un día en que no va a haber maldad. Hoy por hoy, muchas veces nosotros sufrimos por causa de que también en nosotros se logra ver el egoísmo, ya que Satanás logró infiltrar parte de esa misma naturaleza de orgullo y de egoísmo hacia la humanidad, porque la humanidad también pecó. En el libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O en Romanos capítulo 5 dice que así como Adán pecó, dice, por medio de Adán entró el pecado a toda la humanidad. Lamentablemente nosotros también manifestamos el egoísmo y el orgullo. Y eso es lo que trae tristeza. Eso es lo que trae dolor. Eso es lo que trae frustración a nuestras vidas. Pero Dios quiere darnos esperanza, diciéndonos que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo y que Él es poderoso para poder quitar el pecado de nuestros corazones y darnos una nueva vida, una vida de gozo, de paz y una vida de armonía con Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos ha venido a ofrecer vida y vida en abundancia. Así que, ¿en quién recae la esperanza? En Jesucristo. Para que usted y yo, sabiendo de que en nosotros habita el orgullo y el egoísmo, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita todo egoísmo, todo orgullo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Dios ha decretado que Cristo habrá de vencer y ha de mostrarnos a nosotros la victoria. Esa es nuestra esperanza y creemos que si usted continúa y busca de Dios, esa esperanza se hará realidad. Es lo que esperamos.